Vale, genial. Pues la presentación está un poco alineada para los pequeños de los institutos y los colegios, pero yo creo que lo va a entender todo el mundo. Como tú me has presentado, pues yo soy Julia, soy de la Universidad de Sevilla y bueno, pues comentaros que yo aquí también, como un poco las compañeras, estoy aquí por casualidad. Yo después de al entrar en la carrera, yo hice periodismo y primeramente quería hacer periodismo deportivo, pero en tercero de carrera ni me apunté a esa optativa y sí me apunté a periodismo científico. Y fue para mí un descubrimiento total. A partir de ahí, después de acabar la carrera, pude hacer un máster sobre investigación científica y comunicación social y fue justo ahí por casualidad cuando una profesora pues me dijo que me veía siendo investigadora, que hiciera el doctorado. A mí me pilló completamente por sorpresa porque no sabía lo que era esa palabra, no sabía lo que significaba. Y gracias a ella y a mis profesores de la carrera, que una de ellas ahora es mi tutora de la tesis, pues estoy aquí y he descubierto lo que para mí es mi vida profesional, que es la investigación y el periodismo, porque afortunadamente me considero una apasionada de mi formación. Como tú me has presentado, pues bueno, yo voy a hablar sobre la cobertura mediática del cáncer y a mí me gustaría un poco que los pequeños de los institutos pues intentaran un poco descifrar a qué se refiere eso sobre cobertura mediática, ¿vale? Y ahí tenéis dos ejemplos sobre dos medios de comunicación donde exponen nuevas investigaciones y noticias. Y abajo una pregunta que sí quiero que respondamos un poco al final, ¿no? Si somos conscientes y estamos informados sobre el cáncer. Como os he comentado antes, pues bueno, yo soy ahora mismo doctoranda, no dispongo de ninguna beca ni de ningún tipo de ayuda, soy de ese tipo de investigadora primaria y muy básica, aunque sí estoy ahora mismo pues en busca de un proyecto que me pueda financiar el desarrollo de la tesis. A la izquierda me veis este verano en Guinea-Bissau, en Bafatá, haciendo un voluntariado sobre radio con esas mujeres fantásticas que están en pleno desarrollo y crecimiento también profesional, porque también quieren ser periodísticas allí en su país. Mi tesis doctoral, como os he comentado un poco, pues trata sobre ese análisis de los medios de comunicación a nivel nacional, como son El Mundo y El País, sobre los contenidos que generan y dan a la sociedad sobre el cáncer. Me gustaría preguntarle a los niños y a las niñas de los colegios si conocen estos dos medios de comunicación, porque es importante que tengamos unas referencias, por lo menos a nivel nacional. Si no las conocen o tienen dudas, pues me podéis preguntar cuando acabemos. También un poco dirigido a ellos, seguro que en las clases de lengua, durante vuestro recorrido en el colegio, en el instituto, pues habéis visto los distintos tipos de géneros periodísticos. Aunque sean diferentes y cada uno se escriba de diferente forma, hay unas características generales a todos ellos, como es un proceso de investigación sobre el tipo de información que tú vas a dar, así como tanto en el tema como en las fuentes, tanto personas como literatura que te ayudan a hablar sobre esa información, a contrastarla y a que sea verdad lo que cuentas, que es muy importante y parece que se hace poco. Todo ello en base a un marco de función social, es decir, el periodismo tiene siempre que tener presente la denuncia social sobre hechos que afecten a la sociedad y a su bienestar, porque somos una herramienta de denuncia. Pero en este caso, como estamos en la rama más científica, pues ese submundo del periodismo también tiene unas características y unas reglas que deben de cumplirse. En primer lugar está el dominio del tema. En este caso, sobre el cáncer, el periodista debe saber todo sobre el cáncer. Debe de tener una información muy exacta, una literatura muy contundente y una relación con unos expertos, oncólogos, médicos, científicos, muy buena. ¿Por qué? Porque hay muchos tecnicismos, hay una información y un proceso científico muy difícil de comprender y nosotros los periodistas debemos de divulgarlo. Divulgar es coger un tema muy concreto, muy cerrado y abrirlo hacia la sociedad, ¿vale? Tenemos que ser conscientes de traducir toda esa información.
Ahora bien, si nos ponemos en la piel de todas esas personas que forman parte de la sociedad, nosotros mismos, que sabemos ya todas esas características que se deben de cumplir, ¿somos conscientes y estamos informados sobre el cáncer? Si hacemos un poco de autocrítica, sabemos si buscamos buena información, sabemos reconocer, conocíamos estas características. Todo ese tipo de preguntas es necesario que como sociedad nos lo hagamos para luego exigir una información correcta. Entonces, a los pequeños de los institutos, si nosotros nos informamos bien y sabemos reconocer esas características, ¿cómo entonces mejoramos nuestro conocimiento sobre esta enfermedad? Como comentaba mi compañera previamente, factores de riesgo. Los factores de riesgo son muy importantes en nuestra sociedad, debemos de saberlo todo. ¿Por qué? Porque son los principales causantes del desarrollo del cáncer. Además de la genética, como ha dicho mi compañera, es muy importante que tengamos conocimiento sobre prevención. No consumir alcohol y tabaco sabiendo que el tabaco es el principal causante del cáncer de pulmón, además de otro tipo de cáncer. Y cuando digo tabaco, también digo vapers, porque seguro que los pequeños lo saben reconocer. Incluso el alcohol, que está asociado al cáncer de hígado, entre otros muchos. Además de la prevención, también es importante que conozcamos sobre la detección temprana, que muchos a lo mejor no sabéis lo que es, pero tanto niños como niñas tenemos que ser conscientes de reconocer bultos en las mamas por si estamos ante un desarrollo tumoral de este tipo de cáncer. Por lo tanto, los medios de Julia, comunicación... perdona, te quedan 2 minutos. Vale, acabo ya, gracias. Los medios de comunicación tienen ese deber de informarnos sobre todos estos factores de riesgo, sobre esta prevención y detención temprana, para que nosotros como sociedad estemos educados sobre la enfermedad y podamos ayudar a frenar su desarrollo. Ahora bien, ¿cuántas vidas se salvan si nosotros llegamos a saber y llegamos a reconocer y a detectar estos factores de riesgo y poder frenarlos a tiempo? Según la OMS, entre el 30 y el 50%. Es un dato muy alto, por lo que implica un ejercicio muy, muy severo en los medios de comunicación de ofrecer esa información que la sociedad necesita sobre una enfermedad que tiene que dejar de ser un tabú y, por supuesto, la sociedad también tiene que implicarse y exigir a los medios de comunicación que nos informen de la mejor manera posible porque lo necesitamos, porque también es su deber. Así que nada, muchísimas gracias. Ahí tenéis mi Twitter profesional por si hay algún investigador, algún cole que quiera ponerse en contacto conmigo. Y, por supuesto, a la organización, pues muchísimas gracias porque para mí, siendo la verdad que todavía tan joven y principiante en este mundo, pues es un regalo. Así que nada, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Julia. Bueno, a ver si se anima algún centro a preguntar. Efectivamente, Julia es una de las más jóvenes, las dos Julias, creo, luego viene otra Julia, son las dos más jóvenes. Tú estás en etapa predoctoral todavía, ¿verdad? Sí. Vale. Entonces, si quieres explicar un poco de qué trata esto, el antes del doctorado, después del doctorado, la carrera, para que los estudiantes quieran... Vale, ahora, vale. Ya hay una pregunta, pero si quieres Sí. responder ahora a esto. Sí, brevemente la respondo. Marta, por favor, ¿estás por ahí? Si te puedes cerrar el micrófono, ¿vale? Que se nos está colando algún ruido. Marta Ferri, gracias. Vale, pues yo, de hecho, empecé mi etapa de investigación antes de la tesis, porque yo acabé el máster y no me dio tiempo a matricularme, pero como ya tenía en conversación a mi tutora, pues estuve un año hasta que me pude matricular en la tesis, bueno, en el programa de doctorado, empezando la tesis. Empecé haciendo congresos y empecé a meterme en el mundillo y ya llevo un año de programa. Y lo mismo, pues preparando artículos, por suerte aceptándomelos y publicando. Y es un mundo, a mí me gusta mucho, sí es verdad que también me mete mucho miedo, porque es muy competitivo, es muy difícil, pero si te gusta, siempre vas a tener la suerte de poder desarrollarlo. Entonces yo animo a que, aunque sea desconocido, que la gente quiera saber sobre ello. Venga, muy bien. Ya vienen las preguntas. Sí, Y además son muy... Te las hago yo, ¿vale? Porque así vale. se queda también grabado. Sí, claro. Entonces, tenemos
la gran pregunta de cómo distinguir una fake news. Vale. Tenemos también por qué hay tan pocas noticias científicas en relación a otro tipo de noticias, como por ejemplo las deportivas. Y luego una tercera, que es que le preguntan si cuáles son, si usan las redes sociales para la divulgación científica. La de Cristina la vamos a dejar porque realmente Julia es especialista en periodismo científico sobre cáncer, pero no en cáncer en sí. Y esta pregunta igual, el mejor método de detección sobre el cáncer, hubiera sido mejor para Mariluz. Entonces, si os parece, con estas 3 preguntas, que las conteste Julia y pasamos ya a la siguiente ponente. Vale, genial. Pues bueno, cuanto a fake news, a mí me gustaría aclarar que es verdad que ahora mismo aquí utilizamos muchísimos anglicismos, fake news es uno de ellos, pero hay que tener mucho cuidado porque cuando se habla de news, de noticia, una noticia, por el simple hecho de llamarla así, ya se considera verídica. Entonces, no es un tipo de anglicismo que esté muy bien aceptado un poco por el gremio, porque como que es incongruente con la propia palabra. Pero nosotros preferimos usar desinformación, que son todas aquellas informaciones que, como he comentado, no están contrastadas, en las cuales no se han usado fuentes oficiales o otro tipo de fuentes para que se contraste la información, se sepa si son verídicas, se tenga en cuenta intereses de esa fuente. Si tenemos un problema sobre fontanería, pues además de un fontanero, pues podemos llamar a distintas empresas de fontanería, al ayuntamiento principal de la zona, asociaciones del agua, ¿vale? Son distintas fuentes que abarcamos dentro del campo de nuestro tema que nos ayudan desde diferentes puntos de vista a ver la realidad sobre el tema. La fuente es el origen de la información, ¿verdad? Exactamente. Entonces sería contrastar el origen de la información desde diferentes lugares. Exactamente. Esa sería principalmente alguna de ellas, porque una clase sobre fake news me como a todos los compañeros. Entonces, con eso yo creo que para los peques está bien. Después, el tema de las publicaciones científicas, yo también estoy tratando un poco de estudiar eso, pero básicamente todo se engloba bajo la agenda setting. La agenda setting es todos aquellos mecanismos de los medios de comunicación que hacen las noticias diarias. Es decir, hay una serie de valores como la cercanía y proximidad, intereses políticos, sociales, de actualidad, que son los que marcan las noticias. Son con una serie de filtros donde pasan los temas y se quedan aquellos que los cumplen y son aquellos que vemos diariamente en los medios de comunicación. Aún así, sí hay suplementos de gran valor académico y profesional de los medios que sí publican muchas noticias científicas. Entonces, no es solamente intentar poder informarnos de aquello que nos llega, sino buscar. Debemos buscar porque hay mucha información científica y muy buena en suplementos científicos de los medios de comunicación. Y la última de las redes sociales, si yo la he entendido bien, es si usan redes sociales para divulgar noticias científicas, ¿no? Sí, si las usas tú concretamente para la divulgación, pero vale, en general también, también yo creo que lo puedes. Sí, pues bueno, yo sí, de hecho yo estoy en un programa, en un proyecto de la Universidad de Sevilla que se llama Join Us, que a lo mejor algunos de los colegios de Sevilla lo conocen, porque es un proyecto de hecho de divulgación científica y ahí se divulgan las distintas investigaciones de los principales investigadores que participan en la actividad de la universidad, pero aún así yo las utilizo para mi investigación, por eso he puesto mi Twitter, y también todos los medios también divulgan sus noticias, así que animo a que los pequeños, si no siguen mucho los medios tradicionales, que a través de las redes sociales se interesen un poco por buscar esa información, porque por suerte estamos también, en cuanto a los medios de comunicación, implícitos en las redes sociales.